A ver, Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la Maestría de Derecho Ambiental. En esta ocasión les vamos a presentar una síntesis de la materia descrita a través del doctor Luis Hernández, el cual se trataba régimen de competencias de materia ambiental. Los integrantes son Bonilla Jorge, Chiluisa Karina y Carlos Velasco. Como una pequeña introducción, vamos a hacer referencia al proceso que se ha dado a través de los años de la historia del Ecuador acerca del Estado político y su desarrollo en este sentido de la descentralización y las competencias de los diferentes ministerios en el Ecuador. Por los años 70 tenemos una crisis en el Ecuador en la cual se detalla varios sectores en los que se convierten como sectores estratégicos y sectores públicos de gran interés para la población, de los cuales partidos políticos y diferentes élites que en ese tiempo se asentaban en el Ecuador son las que toman presencia, son las que toman las riendas de estos sectores, motivo por el cual existe una demanda en la población y por ende empieza a haber unos procesos inflacionarios que demandan o terminan en una crisis en el Ecuador. Una de las características de este periodo entre 1980 y 1983 es que el Ecuador necesita realizar ingresos, necesita desarrollar ingresos a través de subsidios de combustibles, aumento del costo de los servicios, más impuestos indirectos. Todo esto con la finalidad de tener menos gasto social, menos gasto financiero, menos gastos en educación, en salud, a fin de que el Ecuador pueda ingresar a solicitar un préstamo al FMI para poder desarrollar sus competencias. En un breve resumen vamos a hablar acerca de las constituciones que se han dado acá en el Ecuador. Partamos desde 1978, en el cual el Ecuador todavía se encuentra en un proceso de desarrollo y aparece primero la descentralización. En esos momentos no se tenía en el Ecuador un objetivo claro de lo que era descentralización. El lema de ellos era hacemos autonomía mientras caminamos. Entonces empiezan a haber modelos en los cuales la industrialización es la principal fuente de ingresos para el Ecuador. En 1998 aparecen movimientos indígenas de derechos colectivos, los cuales empiezan a agarrar fuerza con respecto a demandas de servicios públicos en sus respectivas zonas. Hagamos referencia a que diferentes sectores, por ejemplo, hablamos de Sucumbíos, de la provincia de Sucumbíos, de esta provincia se extrae la mayor cantidad de petróleo, entonces ellos necesitaban desarrollarse considerando que los recursos salen de ahí. Llegamos a la Constitución del 2008, en la cual el principal eje que se trata acá en esta Constitución es un modelo de desarrollo del buen vivir, en el cual se trata, mediante la Constitución, de ser equitativos en la distribución de los recursos económicos en el país. Vamos a hablar de descentralización. Sabemos que descentralización es el paso de las competencias del Estado a gobiernos seccionales, o también el paso de este nivel de gobierno a sectores provinciales, a nivel provincial. Como por ejemplo tenemos el Ministerio del Ambiente del Ecuador, que su sede, su matriz principal es en Quito, pero cada provincia tiene su dirección provincial del Ministerio del Ambiente. Hablamos de autonomía. Nos referimos a la capacidad que tiene cada gobierno seccional, en este caso los municipios, los gobiernos provinciales, los gobiernos parroquiales, para decidir sobre sus recursos y sobre su funcionamiento y sus ejes de desarrollo. Tenemos tres tipos de estados: Estado federal, Estado unitario y el Estado regional. El Estado federal tenemos como ejemplos Estados Unidos, Brasil y Alemania. La característica de un Estado federal es que la autonomía la tiene cada Estado, pero sin embargo se hacen referencia al Estado principal. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que diferentes estados tienen normativas o diferentes tipos de sistemas judiciales. Por ejemplo, en algún estado está prohibido la pena de muerte, mientras que en otro estado
sí aceptan la pena de muerte, pero todos son gobernados y todos son dirigidos mediante el presidente, que es de Estados Unidos. Tenemos el Estado unitario, en el cual existe un gobierno central que dirige y da todas las normativas, todas las directrices para que este gobierno o este país se desarrolle. Y un Estado regional, que hablamos de la combinación de los dos estados antes mencionados. Mi nombre es Karina Luisa. A continuación voy a presentar una breve síntesis de las clases impartidas sobre autonomía y descentralización y sobre el contenido del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización total en lo concerniente al tema de descentralización y competencias. A continuación les voy a explicar el marco constitucional, cómo se encuentra conformado este tipo de descentralización y autonomía. Dice que el objetivo en la Constitución es alcanzar la equidad territorial e interterritorial en el desarrollo. Su modelo se practica es de base al modelo unitario. ¿Esto qué quiere decir? Que es autónomo en el sentido político, administrativo y financiero de los GAT. Igualmente habla en el tema constitucional sobre el sistema de descentralización que tiene que ser de manera impartida, de manera obligatoria, progresiva y definitiva, ¿no es cierto? Impartida en los diferentes sectores, tanto sea en los sectores central y los que se derivan. Igualmente juega un papel muy importante el rol de la ciudadanía, ya sea de manera individual y colectiva, por medio del ejercicio del derecho a la participación. Entonces, este derecho es indispensable en esta materia que estamos revisando. Regímenes especiales. Esos regímenes especiales se establecen aquellas situaciones de carácter ambiental y de mucha importancia, entre los cuales tenemos los distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, e inclusive el Consejo de Gobierno Provincial de Galápagos. Como es muy conocido, Galápagos tiene un régimen especial por ser un atractivo turístico y por tener alto impacto en su ecosistema, en su medio ambiente. El modelo de descentralización. En este modelo de descentralización vamos a mencionar en la Constitución de 1998 y la Constitución del 2008. En la Constitución de 1998 habla sobre un modelo de carta abierto uno a uno, mientras tanto en la Constitución del 2008 habla de un modelo ya un poco más regulado en cuanto a su normativa. Sin embargo, en el 98 habla que no tiene unos recursos previstos. Sin embargo, en la Constitución del 2008 los recursos ya son directos, previsibles y automáticos, ya tiene un presupuesto para poderlos implementar en los diferentes sectores. En 1998 el rectorio no se encuentra regulado, se encuentra dispersa, mientras tanto en la Constitución del 98 ya existe rectoría, ya está arreglado y normado a través del portal. También en la Constitución del 98 las competencias son del gobierno central. Mientras tanto, aquí ya las competencias en el 98 son exclusivamente del gobierno central. Son sectores privados y sectores estratégicos que están empoderados sobre este sistema de descentralización. Ahorita me voy a referir sobre el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y de Descentralización. Este código está implementado, tiene 9 títulos, 598 títulos, 41 disposiciones generales y transitorias y derogatorias. Está conformado a continuación por estos siguientes capítulos, ¿no? Principios generales, organización del territorio, gobiernos autónomos descentralizados, regímenes especiales, sistema nacional de competencias, recursos económicos, planificación, coordinación y participación y disposiciones comunes del GAP, conjuntamente con disposiciones especiales del municipio. Todo eso está conformado en total. También nos referimos en las clases sobre los objetivos de CATAR, que se encuentran en el artículo número 2 de la norma mencionada. A continuación les voy a enunciar los objetivos que se encuentran en la misma. El 1 es fortalecer la autonomía de los GAT, profundizar la descentralización. 3. Fortalecer el rol del Estado. 4. Promover
de forma equitativa y solidaria esta organización. 5. Afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad. 6. Democratizar la gestión de los GATS. 7. Definir el rol y ámbito de la acción de cada GAT. 8. Definir la articulación y coordinación. 9. La distribución equitativa de los recursos. Entonces, como podemos darnos cuenta, los objetivos del COTAG son muy amplios y nos permiten desarrollar de una forma más adecuada estos sectores, esta división, esta descentralización de una mejor manera, tratando de cada uno de llevarlos a cabo a lo mejor que se puede a través del gobierno central. Entonces, como podemos darnos cuenta, se trata de unos objetivos muy importantes, entonces los cuales se va a fomentar esta ley. Igualmente en el artículo 3 menciona sobre los principios que conlleva esta mencionada ley. Ya tenemos el principio de unidad, solidaridad, cooperación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana, sustentabilidad del desarrollo. Entonces, todos estos principios juegan un papel muy importante al momento de implementar dichos objetivos. Estos principios deben ser normados y deben de ser respetados por los diferentes sujetos activos y sujetos pasivos que se encuentran inmersos en este ámbito de descentralización. Como vimos en clases, esto es muy importante y lo referimos a cada uno que tiene su suma importancia al momento de ser implementados. Organización del territorio. Como vemos, la organización de los territorios están conformados por diferentes GATs. Estos diferentes GATs deben de poseer un desarrollo equitativo y solidario. Tienen que tener el goce de todos los derechos que les consagra la Constitución de nuestro país. Tratan de fortalecer la unidad nacional y quieren la conservación de los espacios ambientales, también de los espacios de la población. También buscan con esta organización erradicar la pobreza con la mayor distribución, un desarrollo sustentable, con el propósito de garantizar la protección integral. Todo esto se le llama el buen vivir. El territorio, como vemos, está formado principalmente, dice en el COTAG, en el artículo 10 del artículo 27, está formado por regiones. Estas regiones es la unión de 2 o más provincias. Sin embargo, también menciona a continuación sobre las provincias. Las provincias están integradas por cantones. Igualmente, los cantones están conformados por las cabeceras cantonales y las parroquias rurales. Y las parroquias rurales están integrados por un cantón. Funciones de los GATs. Los GATs tienen, en el artículo 29 del COTAG, menciona que tiene tres tipos de funciones que son más importantes, que es el legislativo fiscalizador, el ejecutivo y sistema de participación ciudadana. Como mencionamos anteriormente, esto es muy importante. Aquí vemos que la participación del pueblo y de la ciudadanía tiene voz y voto. Entonces es muy importante llegar a este sector para que puedan los GAT tener un buen funcionamiento y puedan asimismo llegar a tomar buenas decisiones. Y como vemos, es como un círculo que va del lado legislativo al ejecutivo y termina con la población. Entonces aquí vemos cómo se unen diferentes sectores para formar uno solo y puedan los GATs poder tener un buen funcionamiento. Ahora les voy a referir sobre el Sistema Nacional de Competencias. Este Sistema Nacional, ¿qué quiere decir? Es un conjunto de instituciones, planes y políticas programadas y diferentes que llevan diferentes actividades. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de tener de todos los ejercicios de las competencias se puedan cumplir a nivel de gobierno. Siempre todo este tipo de conjunto y ejercicio de estas competencias deben de estar normadas por principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad. A continuación me voy a describir sobre los tipos de competencias que están mencionados en el artículo 113 a 115. Igualmente en clases habíamos visto que las competencias son capacidades que tiene cada gobierno en un sector para poder decidir, organizarse y desarrollar de mejor manera estos sectores.
revisamos brevemente la historia ambiental del Ecuador. Esta historia ambiental del Ecuador básicamente se divide en 4 etapas, que son la etapa sanitarista. Es una etapa que va desde el año de 1950 hasta el año de 1960. ¿Qué es lo importante de la etapa sanitarista? En la etapa sanitarista aparecen instituciones como el Instituto de Ecología, el IEOS, el INESEL, el INELI, el Instituto de Meteorología. En el caso del IEOS, que es el instituto, o era el Instituto de Obras Públicas, se dedicaron mucho a trabajar en temas de saneamiento ambiental y de agua potable. Fueron instituciones que iban de la mano, encaminadas con el Ministerio de Salud, y de una u otra forma solventaron todos los problemas o parte de los problemas que se tenían a nivel sanitario. Sin embargo, como vamos a ver posteriormente, estas instituciones, como parte de un proceso de modernización del Estado o de privatización del Estado, fueron suspendidas. Luego tenemos la etapa conservacionista. Esta etapa conservacionista va desde el año de 1970 al año de 1990. Se enmarca por el aparecimiento de leyes importantes como la Ley de Colonización Amazónica, Ley de Régimen Municipal, Ley de Conservación de Parques Nacionales, Ley de Sanidad Vegetal, de Reforma Agraria y Plan Nacional de Recursos Hídricos. Como podemos ver, es una etapa donde ya se empieza a buscar la conservación de los ecosistemas, la conservación ambiental, se empieza a tener algún lineamiento ya de ambiente. Asimismo, se empiezan a hablar de temas como políticas públicas ambientales. Aparece normativa ambiental, aunque todavía una normativa ambiental débil, no consistente, y que va de acuerdo al aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, ya empezamos a ver las primeras etapas del extractivismo. A pesar de que estamos en una etapa conservacionista, ya empezamos a hablar de aprovechamiento de recursos naturales. Tenemos la tercera etapa, que es la etapa ambientalista. Es una etapa que va del año de 1990 al año 2000. Se empieza a hablar aquí de la modernización del Estado. Aparecen instituciones como el CONAM, como el Consejo Nacional de Modernización. Se empiezan a regular las actividades productivas. Hay una relación del mercado en temas ambientales para la inversión. Aparece la Ley de Desarrollo Agrario, la Ley de Gestión Ambiental en el año 99, el texto unificado de legislación ambiental en el año 2003 y la creación del MAE de 1996. Entendiéndose que se crea el MAE, pero todavía como una institución adscrita a otros ministerios, es decir, no tiene una autonomía como para desarrollar las políticas ambientales en el país. Sin embargo, ya es el primer paso, ya es un paso importante, diría yo, para definir algunas políticas públicas a nivel de ministerio. Finalmente, tenemos la etapa donde se habla de los derechos de la naturaleza. Esta etapa aparece en la Constitución de Montecristi en el año 2008. Aquí tenemos temas muy importantes como son los derechos a un ambiente sano. Se empieza a hablar de la naturaleza como sujeto de derechos, el derecho a tecnologías limpias, la consulta prelegislativa, las competencias específicas a los gobiernos autónomos descentralizados, y aparece el COTAD. Esta es una constitución verde, es una constitución garantista de derechos, sine qua non en América Latina. Solamente Bolivia tiene una constitución parecida a la nuestra, y hace que empiecen a fortalecerse ciertos derechos que antes estaban ocultos para la naturaleza especialmente, como por ejemplo el derecho a ser reparada íntegramente, a que sea respetada, a que sea igualmente el ser humano que pueda vivir en un ambiente sano y equilibrado. Bueno, dentro del módulo también analizamos la ley para la planificación de la circunscripción territorial amazónica. Esta ley creada en el año 2008, ley creada por mandato constitucional de conformidad a lo que establece el artículo 250. A continuación vamos a revisar brevemente de qué se trata esta ley de planificación de la circunscripción territorial amazónica. Instrumentos económicos de fomento de la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica. Como objetivos principales tenemos un fondo para el desarrollo sostenible amazónico y un fondo común para la circunscripción especial amazónica. Este fondo se financiará con una asignación equivalente al 4% del precio de venta por cada barril que se extraiga y se comercialice. Sin embargo, en ningún caso la asignación no podrá ser inferior a $2 por barril. Valores que deben ser depositados de manera mensual por la empresa dedicadas a la explotación petrolera
en la cuenta especial del Banco Central del Ecuador, denominada Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. Este es un hito en la historia del país. Antes, los fondos petroleros eran asignados para el pago de deuda externa. Es decir, creamos fondos para primero pagar la deuda y si nos sobra para programas sociales. Hoy, o con la nueva constitución, lo que estamos haciendo es asignando un porcentaje de la venta de cada barril de petróleo para las ciudades amazónicas, para las ciudades donde se produce el petróleo, para las ciudades que prácticamente dan de comer a todo el país. Siguiente. Se basa en el artículo 61 de la distribución, que tiene que ver que todo se informará al Ministerio de Finanzas. ¿Cómo es la distribución? La distribución es un 28% a los al GAD provincial, un 58% al GAD municipal, un 10% al GAD parroquial y un 4% de fondo común, que es para la Secretaría Técnica del organismo territorial. Aquí tenemos un ejemplo de cuál es la distribución que se da a este ingreso, a este Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. Si el presupuesto es de $100, $40 serán distribuidos para la N cantidad de gobiernos autónomos. El GAD 1 recibirá $13,3, el 2 $13,3 y el tercer GAD recibirá la misma cantidad de dinero. Sin embargo, hay una diferenciación por el número de habitantes. Si el GAD número 1 tiene 100 habitantes, pues recibirá $35. Evidentemente debe recibir más porque tiene mayor población. El GAD 2, si tiene 50 habitantes, recibe menos, $18, y para el ejemplo, el GAD 3, que tiene 20 habitantes, recibirá $7. Bueno, ahora vamos a hablar de la utilización de los recursos por parte del Fondo para el Desarrollo Sostenible. Estos fondos deben ser canalizados por medio de los GADs provinciales en inversión en fomento productivo y agropecuario, vialidad y sistemas intermodales de transporte, gestión y reparación ambiental y lo demás previsto en esta ley. También podrán ser utilizados por los GAD municipales en inversión en servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejos de desechos sólidos, actividades de saneamiento y gestión y lo demás previsto en la ley. Los GAD parroquiales para inversión en sus competencias, los demás previstos en esta ley. Es importante indicar que si revisamos la diapositiva, la leemos un poco con más detenimiento, vemos que todos son proyectos productivos, es decir, que no se puede destinar este fondo para gasto corriente, para pago de empleados, para subvencionar otro tipo de cosas, sino para proyectos que vayan en fomento de mejorar la calidad de vida de la población. Se priorizará la inversión de estos recursos en sectores que tengan los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas, menor cobertura de servicios básicos, jerarquizadas y consideradas en sus respectivos planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y en correspondencia al Plan Integral Amazónico. Se financiarán inversiones priorizadas en los planes de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esto tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado anteriormente, que se debe de priorizar el gasto en lo social, en lo ambiental, en el saneamiento. El 100% de este fondo se destinará exclusivamente a inversión. El 4% para el fondo común establecido en el literal D, máximo el 15% será destinado para gasto corriente de la Secretaría Técnica. El gasto corriente solo podrá ser financiado con los recursos asignados por el literal D del artículo 61. El uso y destino de los recursos deberá ser auditado anualmente por los organismos de control. Hacer un dinero del Estado evidentemente tiene que tener auditorías de rigor. No es un dinero que ingresa a los municipios o a los gobiernos parroquiales o provinciales y puede tener cualquier uso, ¿no? Debe estar siempre normado. Muchas gracias. Este ha sido un breve resumen de los 3 días de clases recibidos con el doctor Vigilio Hernández. Hemos tratado de compilar en pocos minutos extensas horas de aprendizaje y conocimientos. No es tan fácil a veces realizar un resumen de